Quiero agradecer a Guillermo Janda, quien es abogado penalista, que hoy nos acompaña en contexto para armar el rompecabezas de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Guillermo, me da mucho gusto saludarte. Buenas noches. El gusto es para mí, Rubén. ¿Qué nos revela esto? ¿Qué nos dice esto de lo que ha ocurrido sobre este tema? La Suprema Corte, la Fiscalía General de la República, Gers Manero, la grabación aquella famosa que salió recientemente, en la cual el fiscal tenía acceso a una de las planteamientos de uno de los fiscales, más bien no de los fiscales, de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué cruza por tu mente ante esta noticia? ¿Qué era lo que se esperaba, Guillermo? Bueno, era lo que se esperaba. Evidentemente estamos hablando de un encarcelamiento arbitrario, estamos hablando de una persecución tal como lo dictamina la resolución de la Corte, en el sentido de que es una persecución infundada, inmotivada e inmerecida. Al hablar de que fue y es una persecución y un encarcelamiento infundado, significa que no se adecuó a los parámetros de la ley. Al decir que se trata de una resolución inmotivada, significa que la adecuación de la conducta de la señora Cuevas no se adecuó a ningún tipo penal. Y en esencia estamos hablando de que, a mi manera de ver, en forma por demás objetiva, voy a tratar de leer algunos artículos que podrían adecuarse a estos hechos. El artículo 225, que habla de los delitos contra la administración de justicia, en su fracción número séptima, establece que ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan alguna ventaja indebida es un delito. Asimismo, en la fracción número 8 establece que retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia también es un delito que es atribuible a los servidores públicos. Asimismo, tenemos el artículo 221, fracción primera, que habla del delito de tráfico de influencias, que al respecto dice: el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos. También vale la pena considerar que dentro de este contexto debemos analizar el delito previsto en el artículo 216 del mismo Código Penal, cuando establece que comete el delito de coalición de servidores públicos los que, teniendo tal carácter, se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley. Aquí estamos hablando de que varios servidores públicos actuaron en contra de los principios de presunción de inocencia, principios del debido proceso, principios de congruencia, de exhaustividad, y de que se tomaron determinaciones en contra de constancias procesales. Finalmente, tenemos el delito de intimidación para el caso que pudiera llegar a suceder, que es el artículo 215 previsto en el Código Penal, cuando dice: el servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule y haga determinadas actuaciones jurídicas. Entonces, aquí, antes que nada, habrá que felicitar al Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que ha dictado una resolución estrictamente apegada a derecho, y que vale la pena considerar que es muy grato escuchar que, en base al artículo 103 y 107 de la Constitución, el amparo y la justicia de la Unión ampara y protege a la señora Cuevas. Ese es un refrán que se escucha precioso para cualquier abogado penalista que observa
que hay una ilicitud en el actual de determinados servidores públicos. Un punto de vista sobre esto, Guillermo, nada más, perdón que te interrumpa. En una entrevista que le realicé al fiscal aquí en este espacio recientemente, yo le cité el artículo 225 del Código Penal Federal, la fracción séptima, sobre esto de la ventaja indebida, y también la fracción octava, que los proyectos deben ser confidenciales y reservados. Y él me dijo que no malinformara yo, porque estaba yo hablando del Código Penal Federal y que aquí se estaba aplicando un criterio de juicio de amparo. Pero pues, ¿cómo es eso? No es la ley aplicable el juicio de amparo. Es un delito previsto en el Código Penal Federal y básicamente le concedieron a una de las partes procesales una ventaja indebida, toda vez que, según constancias y según lo publicado en los medios, el ministro Pérez Dayán le hizo llegar por interpósita persona el proyecto de sentencia al fiscal general de la República. Yo creo que esto es una ventaja indebida, toda vez que no creo que le hayan dado la misma posibilidad a la familia Cuevas. Entonces, estamos hablando de que los proyectos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son confidenciales. No se da el caso de que los ministros le den sus proyectos a las partes en contradicción jurídica para que hagan las observaciones del caso. Esto acarrearía una serie de complicidades y corruptelas muy graves. Entonces, los funcionarios y los servidores públicos única y exclusivamente pueden hacer aquello que la ley les autoriza. Y no creo haber leído que es una obligación de los ministros, magistrados y jueces el hecho de remitir los proyectos de resolución en los casos en que se ventilan. Entonces, estamos ante una buena noticia desde el punto de vista de la aplicación de la ley. Te quiero preguntar, si la familia Cuevas, Morán, la familia no hubiese estado realizando todo le podríamos llamar activismo, no de manera peyorativa, si no hubiesen estado realizando todo esto, acudiendo a los medios, ¿se pudo haber llegado a esta instancia o no hubiera pasado nada y seguiría presa? La señora seguiría presa. Bueno, aquí la actuación que es muy deplorable es la actuación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la jueza respectiva y del Tribunal Superior, porque habiendo estado dictaminado ya en 2 ocasiones el no ejercicio de la acción penal, reviven un expediente en donde no tiene ninguna fundamentación jurídica. No existe en términos jurídicos el concepto de garante sustituto o garante accesorio, en razón a que la señora Cuevas nunca aceptó hacerse cargo del hermano del fiscal, y tampoco en ninguna parte del expediente, según reza la resolución extraordinaria del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en el sentido de que no había adoptado la señora Cuevas ninguna determinación de carácter médico o de carácter de salud, ni medicamentos, ni mucho menos. Entonces, la verdad, hay una plena irresponsabilidad penal de la señora en esto. Y es más, la Corte abona en el sentido de que no únicamente se violan las leyes nacionales. Por el artículo 133 de la Constitución y los tratados que se celebren por el presidente de la República con la aprobación del Senado serán ley suprema de toda la Unión. Aquí vale la pena establecer que el principio de presunción de inocencia, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto de los Derechos Políticos, Económicos y Sociales, en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, hacen respetar el debido proceso, la legalidad y la equidad procesal. Todos estos principios, no tengo la menor duda
de que fueron inculcados o inobservados en el asunto de la señora Cuevas. Una última pregunta y me queda un minuto, Guillermo. ¿Cómo queda ante todo esto el fiscal general de la Nación? Yo creo que queda en una posición jurídica delicable y moral totalmente reprochable. En una figura jurídica delicada y moralmente totalmente reprochable. La figura jurídica delicada, ¿a qué te refieres? Habrá que ver en contexto cuáles son los procesos o procedimientos que puede incoar, independientemente del daño moral, la señora Cuevas y sus familiares. Entonces, es un asunto complejo, no es un asunto fácil, pero la verdad es meritorio y totalmente justificable el hecho de darle un aplauso de pie a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es muy importante que exista una división de poderes y un respeto pleno al Estado del Derecho en nuestro país. Guillermo Handam, abogado penalista que nos ha acompañado el día de hoy, te agradezco mucho tu análisis acerca de este importante tema que trascendió, pues no solamente dentro de México, sino también a través de diarios internacionales. Muchas gracias, Guillermo. Hasta luego. Bien, ahí tiene el abogado Guillermo Handam. El grupo interdisciplinario